Juan Pablo, qué alegría saludarte a ti, al equipo de Ecos y por supuesto a toda la audiencia que nos está escuchando en Ibagué y en el Tolima. Bueno, se nos adelantó ayer Holman Guevara en la primicia nacional de su precandidatura presidencial. Queremos saber cuándo va a ser un acto o algún protocolo para anunciarla oficialmente. Pues esperamos en estos días, digamos a mediados de noviembre, hacer un acto para anunciar esta precandidatura, pues que yo creo que todo el mundo está enterado de ella, no es ningún secreto. Yo lo he dicho varias veces, Juan Pablo, yo no solamente quiero ser la candidata del Centro Democrático, yo quiero ser la próxima presidenta de Colombia, la primera presidenta mujer de Colombia, y queremos trabajar de la mano de todos los colombianos que necesitan que haya un gobernante que se dedique a solucionar los problemas. Colombia no necesita más discursos ni más observaciones, lo que necesita es ejecución, es entender los problemas que tenemos y resolverlos. Y esto implica un recorrido que hemos tenido ya por más de 12 años en el Congreso de la República, no hablando simplemente de los temas, sino sacando leyes, planteando soluciones, aprendiendo de todo lo que se presenta ahí, y creemos que ha llegado el momento de ponerlo al servicio de los colombianos. Senadora, el tema del debate de las regalías para las regiones en el Congreso de la República ayer, vimos una columna audiovisual del exministro de Comercio y de Hacienda, José Manuel Restrepo, catalogando prácticamente irresponsables a la mayoría de congresistas y de parte del tecnicismo del Ejecutivo en torno a los porcentajes que se deben destinar para la descentralización del país. ¿Qué es lo que está pasando con el tecnicismo y cómo se deben hacer las cosas para reformar este tema de las regalías en el país, donde estuvo la gobernadora del departamento muy atenta al tema? Uno es el de las regalías y otro es... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Un tema es el de las regalías, donde definitivamente hay una preocupación muy grande, porque ahí lo que estamos viendo es pues una falta, digamos, de rigor en esa repartición. Ha habido varios departamentos afectados y por supuesto pues todo el mundo está poniendo el grito en el cielo, pero tal vez lo que más preocupa es lo que ha venido pasando sobre el proyecto famoso del SGP, que fue aprobado ayer en la plenaria del Senado, donde lo que se pretende es decir, de la bolsa de los recursos que recoge la nación, Juan Pablo, esto es renta, IVA, todos los impuestos que cobra la nación, cuánto se le debe girar a los departamentos y municipios. Y por supuesto que todos queremos que llegue recursos a las regiones, pero este no es un país rico. Aquí tenemos que pagar primero pues el ejército, la policía, los jueces, tenemos que lograr pagar todas esas cosas que se hacen desde el gobierno nacional y que son fundamentales. Por ejemplo, las 4 y las 5G, por ejemplo, todo el tema de infraestructura que se viene haciendo. Entonces, la pregunta es ¿cuánta plata se le puede girar adicional a las regiones? Entonces hay muchos que dicen, no, gírele lo que sea y que el Estado sea chiquite. Y luego le quitamos competencias al Estado Nacional para ver qué le vamos a dar. Y lo que terminaron haciendo fue una cosa muy grave, Juan Pablo, que fue girándole el 39% de todos los recursos de la nación, en plano, sin que sepamos qué funciones van a cumplir. ¿Y eso qué significa según los expertos? Pues que la plata no nos va a alcanzar para el gobierno nacional y que ponemos en peligro la sostenibilidad de la nación, porque la nación se tiene que hacer cargo de la seguridad, se tiene que hacer cargo de la justicia, se tiene que hacer cargo del Congreso, se tiene que hacer cargo de muchos, digamos, costos nacionales, pero se tiene que hacer cargo de la deuda pública, que ustedes saben hoy se consume más del 30% del presupuesto general. Se tiene que hacer cargo de las pensiones, que se comen otro 30% del presupuesto general. Entonces, cuando usted empieza a decir que va a quitar y le va a quitar a la nación, la pregunta es con qué la nación va a pagar sus obligaciones. Y la observación inmediata es, va a tocar hacer más reformas tributarias para meterle más la mano a los colombianos que ya no aguantan más impuestos, pero sobre todo, Juan Pablo, un problema adicional. Y es que con este proyecto, pues la viabilidad fiscal de Colombia queda muy en entredicho, y ya ayer los bonos, es decir, la deuda colombiana empieza a pagar más interés. La gente empieza a sentir que es una deuda que no va a tener con qué responderse, y por eso nuestra calificación de deuda seguramente inmediatamente se ha aprobado este proyecto en el último debate que va para Cámara,
pues simplemente vamos a perder la calificación de la deuda. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener menos posibilidades de rotar la deuda, que cuando la rotemos nos va a costar más plata de la que nos cuesta hoy en día, y que, por ejemplo, desde que perdimos la deuda estamos teniendo que pagar 5 billones adicionales por una calificación anuales de esa deuda. Ahora vamos a terminar pagando quién sabe cuánto más. Creo que uno no puede ser irresponsable con Colombia. Por eso, voté en solitario que no. Entonces dijeron, es que a Paloma no le gusta mandarle la plata a las regiones. Yo les dije, a mí me gustan las regiones y he sido una mujer de provincia siempre. Me he criado en la provincia colombiana, pero yo tampoco puedo ser irresponsable con el nivel central. Ni puedo tampoco decir que me parece que la solución sea simplemente girarle plata a las regiones, porque todos sabemos que en muchas regiones de Colombia hay buenísimos gobernantes, extraordinarios gobernantes, que uno se siente feliz de que les lleve más recursos, pero en muchas regiones de Colombia, Juan Pablo, lo que tenemos son clanes, son organizaciones criminales que se han tomado alcaldías y gobernaciones, que esa plata llega no para solucionarle los problemas a los colombianos, sino para la politiquería. Jorge Enrique Senadora. Palacios. Gracias, Juan Pablo. Senadora, con los buenos días. Ese es un debate que tiene sumido al país desde hace muchos años, el tema de la descentralización, el tema del gasto público, el tema de cómo los recursos tienen que invertirse más de forma discrecional por parte de los departamentos que realmente lo necesitan. Al contrario, Gustavo Petro pues ha centralizado mucho más, por eso sorprendió la llegada a este debate tardío, pero también oportuno. Y yo sí quisiera aprovechar que usted está en este espacio ya viéndola como candidata presidencial en propiedad. ¿Cuál sería la alternativa que usted propondría al país y a las regiones para que ese gasto público y ese déficit que tienen fiscalmente las regiones en exceso dependientes de las regalías podía trasladarse a un ejercicio más de pragmatismo, de ejecución, pero especialmente de transparencia? Pues yo creo que ahí está el gran reto. Lo primero es que yo creo que uno tiene que decidir qué competencias les va a entregar, ¿sí? Si usted va a decir que hagan más, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer que hagan? Y que tengamos las competencias para hacerlo. Y luego usted gira la plata, pero usted no puede girar la plata y después dice, y ahora ya miramos qué les vamos a poner a hacer, sobre todo porque yo creo que Colombia no puede olvidar su historia. Cuando Colombia, por las decisiones de los liberales radicales, perdió el dominio que tenía del negocio del tabaco, el Estado Nacional quedó completamente desfinanciado. Y entonces, para tapar el error que había sido perder ese negocio, lo que hicieron fue trasladar todas las competencias a las regiones, porque el gobierno nacional no tenía plata para nada. Entonces, para tapar eso, empezaron a trasladar competencias y terminamos en esa famosa constitución federalista que casi desmembra a Colombia. Cada gobernador con su ejército, con su policía, cada gobernador teniendo que responder por todo lo que se hacía con unos pocos recursos, sobre todo los más importantes en ese momento eran los del licor, y terminamos en un país que se iba a volver como Centroamérica, un montón de países pequeños, y casi nos disolvemos como nación. Entonces yo creo que uno no puede olvidar las experiencias, uno sí necesita un Estado central, que el Estado central sea eficiente, que sea dinámico, que sea organizado, pero sí se necesita un Estado central. Y lo siguiente, yo creo que Colombia lo que necesita es trasladarle grandes entidades a las regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo se lo he dicho y lo quiero repetir, que es una idea mía que estuvo sonando en el Congreso de la República en un tiempo. Dos ideas mías que son mías, de mi autoría. La primera, traslademos ministerios en las regiones. Siguen siendo gobierno nacional, pero despachan desde las regiones. ¿Qué efecto tiene eso? Pues que las personas que están allá representando al gobierno nacional empiezan a entender mucho mejor los problemas regionales, pero además generan las economías relacionadas con esos ministerios que van a ir generándole oportunidades a la región, porque lo primero que tenemos que lograr es que la gente buena de Ibagué, del Tolima, que apenas llega a cierto nivel, no encuentra puesto en Ibagué, entonces se va para Bogotá, y por eso descreman las regiones todos los años. Nosotros necesitamos mantener la gente buena en las regiones, y entonces vamos a ir generando competencias para el traslado de competencias más grandes más adelante. Y lo segundo, nosotros tenemos que decidir que el presupuesto de inversión de la nación, que con este proyecto se acaba, es decir, ya no va a haber posibilidades de que usted venga a buscar plata, sino que le va a tocar buscarla toda en la gobernación. Yo no sé si a los alcaldes les gusta más buscarla en la gobernación o en el gobierno nacional, porque en las gobernaciones muchas veces terminan presionados
para buscar apoyos de un proyecto político para obtener cualquier beneficio para la región. Entonces, ¿qué era lo que yo sugería? Que los debates sobre la inversión regional se hagan en el Congreso, para que queden adjudicados de una vez y de manera transparente, para que usted sepa qué es lo que va a haber. Si hay tantos recursos para el departamento del Tolima, que se haga la discusión en el Congreso de la República a la luz de todo el mundo sobre las grandes obras, sobre las medianas y las pequeñas que necesita el Tolima, para que eso sea adjudicado con transparencia y sin tráfico de influencias políticas. Cambiando de tema, senadora Paloma Valencia, ayer también el empresario e influenciador uribista Holman Guevara hablaba sobre la conformación y unificación del Centro Democrático en las diferentes regiones de Colombia y cómo el departamento del Tolima puede ser un modelo organizativo, entiendo, de 14 miembros, de los cuales 6 son de la sociedad civil, que se acaban de elegir. ¿Cómo pueden estos directorios departamentales, por ejemplo en el caso del Tolima, organizar para que en las próximas elecciones legislativas o las futuras de alcaldías y gobernación no se cuelen los oportunistas que han llegado al Centro Democrático, los han utilizado, los han usado, han gozado de las mieles del Centro Democrático y luego se van? Pues lo primero, Juan Pablo, es que yo creo que pasamos por un muy buen momento en el Centro Democrático en el Tolima. Mi relación con el representante Carlos Eduardo es excelente, la relación entre los dos diputados es buenísima, entonces eso ha permitido que reine la paz en el Centro Democrático, y eso nos ha permitido tomar decisiones para sacar adelante un equipo, porque independientemente de las vertientes políticas que uno tenga en un partido, lo importante es que pueda trabajar junto, que pueda decidir las cosas que son convenientes para un partido de manera unificada, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en el Tolima, el resultado de un trabajo bien hecho, donde quiero exaltar la labor, por supuesto, de mi diputado Pipe Ferro, pero también del diputado del doctor Carlos Eduard, que lo ha hecho de manera sobresaliente, de nuestros concejales en todos los municipios. Acabamos de perder una alcaldía que esperamos poder recuperar, nos entristece mucho lo de Prado, pero creemos que el partido está muy bien, está marchando en armonía. Usted se acuerda que antes, cada vez que usted me conectaba a un programa de estos, era que fulanito dijo tal, que el otro dijo tal, que se están matando dentro del partido. Yo creo que esos tiempos pasaron, porque ya hay una madurez política en el partido, y eso implica, Juan Pablo, también lo que usted decía, que el partido hoy es muchísimo más reflexivo en torno a que no podemos estar entregando lo que hemos venido construyendo, sino todo lo contrario, consolidarlo con personas afines ideológicamente, no simplemente porque tengan un voto o no tengan un voto, es porque representen nuestra ideología, una política principalmente al servicio de las comunidades, una política que no puede ser politiquería ni vinculada con corrupción de ninguna naturaleza, y por supuesto que tiene que estar atenida a nuestros pilares fundacionales, la seguridad, el Estado austero, la política social profunda que le ayuda a los colombianos a superar la pobreza y las necesidades, que trabaje de la mano de los microempresarios, de los informales. Es decir, aquí ya hay una ideología consolidada que necesitamos que representen, porque esto no se trata de conseguir gente con votos, sino de conseguir gente con principios, que represente las ideas que nosotros necesitamos. ¿De qué nos sirve? Como nos pasó, por ejemplo, en Medellín, elegir un poco de concejales que después deciden volverse amigos del alcalde Quintero, dedicarse a la contratación y se olvidan de para qué los eligió el Centro Democrático. Senadora, sabemos de su extraordinaria relación con la alcaldesa Joana Aranda, con la doctora Adriana Magali Matiz, dos mujeres con gran liderazgo que representan muchos de los intereses del departamento del Tolima. Y en estos días, casualmente, y de cara al proceso electoral que se avecina, surgieron voces que pretenden que el exalcalde Andrés Fabián Hurtado también quisiese colocar como su carta dentro de la Cámara de Representantes a su hermana, la doctora Carolina Hurtado Barrera. Ellos se reunieron la semana anterior con varios líderes, con otros senadores, con la doctora Paola Holguín, con varios líderes del Centro Democrático. Quisiéramos conocer su percepción frente al tema y si las puertas del Centro Democrático estarían abiertas para este propósito.
Este es un partido que siempre tiene las puertas abiertas, pero por supuesto yo decirles si la vamos a recibir o no en este momento sería muy apresurado de mi parte, porque el partido ha tomado la decisión de tener una lista cerrada al Senado de la República y eso significará un enorme esfuerzo de organización. Usted sabe que tenemos 32 departamentos, más la ciudad de Bogotá, más la ciudad de Medellín, que han tenido una participación muy significativa en el partido y por lo tanto la asignación de cupos va a ser muy difícil. Pero por supuesto, si el doctor Andrés Fabián y sobre todo su hermana quieren acercarse al partido, pues aquí los escucharemos y les contaremos cuáles son las posibilidades reales que hay en el partido. Yo creo que el partido hoy tiene una vocación de liderazgo innegable, no solamente porque va a tener unas muy buenas listas a la Cámara de Representantes, sino también unas muy buenas listas al Senado de la República y un candidato presidencial que estamos seguros que se convertirá en la primera mujer presidente de este país. Senadora, ¿es cierto que en esta primicia que usted nos está dando, que el Centro Democrático va a cerrar la lista al Senado de la República, allí no iría el doctor Carlos Eduardo Osorio? ¿Es cierto que solamente 2 o 3 candidatos o representantes actuales a la Cámara del CD podrían ascender y en este no está Carlos Eduardo? ¿Cuál puede ser el futuro de Carlos Eduardo? No, yo no puedo decirte qué va a pasar exactamente. Lo que sí es cierto es que la lista se va a cerrar y eso implica, Juan Pablo, pues que primeros 20 puestos solo hay 20. Hay una cantidad de congresistas actuales que van a permanecer en el Senado. Hay personas que vienen ejerciendo liderazgos en las regiones que serán incorporadas, una casi tolimense como Claudia Margarita Zuleta, que estoy segura que será una senadora del partido en el siguiente periodo, y entonces decirte quiénes de Cámara van a subir o no, pues me queda muy difícil. Creo que el mismo Carlos Eduardo no lo sabría, pero me imagino que él estará en la puja de qué es lo que quiere hacer y cómo se puede hacer. Creo que en esto es que avanzaremos. Juan Pablo, a mí me toca despedirme porque infortunadamente tengo un desayuno y ya me están esperando, pero pues me encanta hablar con ustedes y espero la semana entrante retomar esta conversación o esta semana antes de que termine. Perfecto, senadora, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, querido Juan Pablo, a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes.